Muy buenos días, queridos televidentes. Gracias por la gentileza de su sintonía. Como saben, soy Manuel Escalante y esta es su planta televisora RNN. Y por supuesto, su programa preferido de cada sábado a las 10 de la mañana, Conexión Global RD, que les recordamos, lo colgamos en YouTube, tan pronto se publica acá, se transmite. Y siempre vamos a estar pidiendo de inicio su colaboración para aumentar los miembros de la comunidad Conexión Global RD en YouTube. Les digo que hoy, al igual que el sábado pasado, vamos a hablar de la situación de Haití ante la República Dominicana. Recuerden que hablamos el sábado pasado con el doctor Manuel Núñez Asensio, historiador. Se sabe el tema haitiano como lo demás. Y con él vamos a seguir hablando hoy para completar lo que él y yo entendemos el pueblo dominicano debe oír. Si usted vio mi programa o su programa, porque yo trabajo para usted, recordará que le titulamos Haití. Así lo llamaban los taínos antes de la colonización. Repito, no era un país. Eso suena simple, pero no es tan simple porque hemos olvidado la historia. Yo mismo no recordaba eso, honestamente. Y con esta situación haitiana, lo refresqué y dije, pero bueno, sí, nos lo dijeron. Pero obviamente uno va olvidando. Y realmente con el tema haitiano no nos podemos descuidar. Con el tema haitiano hay que tener mucho cuidado, porque algo que la comunidad internacional, luego de comprometerse tras el terremoto último de ellos, no han hecho nada, porque para ellos parecería que es más fácil que los haitianos invadan la República Dominicana como están haciendo. Si usted calcula la proporcionalidad demográfica nuestra, es muy probable que estemos muy expuestos a que ellos sean cada vez más. Con don Manuel Núñez Asensio seguiremos hablando. Don Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Manuel Núñez Asensio. Asensio. Me gusta Asensio, no sé por qué se me pegó. Es Manuel Núñez Asensio. Corregido de nuevo. Sí. Doctor, si tuviéramos que ver, porque este primer bloque queremos hacer un pequeño resumen para que usted conecte del anterior. ¿Cuántos años pasaron entre que la isla de Santo Domingo fue colonizada, que llegó Colón en el 1492, a que Haití se declarara país? Bueno. ¿Y por qué se llama Haití? Sí, toda la isla fue española desde 1492. Toda la isla. Hasta 1697. Exactamente 2 siglos y 3 años. 200 años. 200 años. En esos 200 años, la parte occidental de la isla estaba siendo parte del mismo conjunto que la parte oriental, o sea que no había división. Nosotros éramos parte del primer asentamiento europeo que hubo en el continente. Todo surgió de aquí. Los primeros 50 años de colonización europea son los más importantes de ese fenómeno de expansión en América. De aquí salió Hernán Cortés, que fue durante 5 años escribano en la villa de Azua y conquistó Yucatán, y conquistó México y creó la Nueva España en México. De aquí salió Francisco de Pizarro y conquistó el Perú. De aquí salió Vasco Núñez de Balboa y describió el Pacífico. Llegó al Pacífico, al mar Pacífico. De aquí salió Diego de Velázquez y conquistó a Cuba. De aquí salió Juan Ponce de León y conquistó la Florida y de paso la isla de Puerto Rico, llamada también Borinquen. De aquí salió Juan Esquivel y conquistó Jamaica. Es decir, que la gran expansión, de aquí salió Alonso de Ojeda
y conquistó Venezuela. La gran expansión nuestra se da justamente en esos años en que somos el territorio más importante de implantación europea en América. Tenemos primacía de todo, primacía de la Real Audiencia en 1511, primacía de la primera universidad en 1538, primacía de la primera catedral que comenzó a construirse en 1509, primacía de las primeras órdenes religiosas, primacía de las primeras ciudades, ayuntamientos, casa de moneda o seca. Tenemos primacía en todo, primacía en la industria azucarera, donde primeramente se produjo azúcar fue en esta isla, en el ingenio de Gonzalo de Bellosa, en La Vega. Primacía en la industria minera del oro y primacía en lo que fue el ingenio de azúcar, que comienza a despuntar con el virreinato de don Diego Colón, el primer virreinato en el continente. Es decir, que todas esas primacías corresponden a la implantación civilizatoria de Europa en este continente. Pero también tenemos primacía en el derecho, primacía de la primera rebelión del indio, del aborigen en América, que es la rebelión del cacique Enriquillo, de 1519 a 1534, rebelión que terminó con el primer tratado de paz en América, que se firmó en una isla que está en el lago Enriquillo, llamada Los Cabritos, ¿no? Entre el enviado de Carlos V, Francisco de Barrio Nuevo, y el cacique Enriquillo. También tenemos primacía de la primera rebelión de esclavos que se produjo en el ingenio de don Diego Colón en 1520. Esclavos negros. Esclavos negros, sí. Es decir que tenemos todas las primacías que nos convierten en el territorio más importante del continente en los primeros 50 años de colonización. Por eso, en toda la isla se expandió las ciudades que estaban del lado donde está hoy Haití, la Verapaz, Vallajá, la Yaguara del Yaquimo, la área de Guajaba, eran ciudades contemporáneas de Azua, Samaná, El Ceibo, Santo Domingo. O sea que tenían la misma fecha de surgimiento y correspondían al mismo gesto de unificación. Haití surge después de Risuí realmente y prácticamente se desarrolla en el siglo XVIII. Risuí es un tratado que se hizo en el 1697. Exactamente, sí. Uno de los 4 tratados que hacen que haya una división inclusive territorial. Exacto. Déjenme explicar a los televidentes el tratado de Nimega, el tratado de Ryswick, el tratado de Aranjuez y el tratado de Basilea. Vamos a ir por partes. Nimega fue un tratado de coexistencia porque los europeos querían hostilizar a España en todo lo que eran las rutas del comercio. Y las rutas del comercio se daban en los canales del Caribe. Y entonces a España le fueron arrebatadas las islas que Colón había colonizado en su cuarto viaje: Martinica, Guadalupe, Curazao, la Deseada, que se llama la Desirade. Todas esas islas pequeñas de las Antillas Menores fueron ocupadas por los ingleses, por los holandeses, por los daneses. Incluso hubo una que había sido ocupada por Suecia, con el objetivo de convertirlas en cabeza de playa para hacer labores de corso
y de robo, o sea, de los filibusteros, los freeboosters y los bucaneros, o sea, cuyo objetivo básicamente era las labores de utilización de las embarcaciones europeas. Algunos de estos ampones fueron vestidos como caballeros, como ocurrió con Francis Drake, que se convirtió en un azote en el Caribe, en Jamaica, en Santo Domingo, pidiendo rescates continuamente a nombre de su reino. Y esas implantaciones se extendieron hacia nuestra isla, que es la segunda isla en dimensión de las Antillas Mayores, porque España se empeñó en que no hubiese ningún tipo de comercio con las potencias protestantes, debido a que habían encontrado 300 Biblias protestantes en el lado occidental de la isla. Nuestra isla está separada por cadenas de montañas, que en aquel momento la comunicación era más fácil por barco que por tierra, porque era una vegetación muy tupida, y eso hizo que en aquellas zonas se produjese un comercio muy intenso, y para evitar ese comercio se procedió a devastar las provincias occidentales. Eso produjo una guerra de los criollos. Esa es la devastación de Osorio. De Osorio. Se sacaron la gente de la provincia. La obligaron a vivir hacia adentro, a no tener ningún tipo de comunión con el mar. De hecho, yo pienso que de ahí el dominicano como que no tiene la expansión hacia el mar, sí, como ocurre con otros pueblos, otras islas. De hecho, ¿no? Comemos lo que menos comemos es pescado. Y eso, sí, debería ser nuestra carne principal. Claro, porque deberíamos estar proyectados hacia el mar. No nos hemos proyectado hacia el mar, y debido justamente a esa visión ancestral de tratar de que tengamos una vida fundamentalmente mediterránea, de interiores, y esa visión hizo que en aquel lado, sobre todo en una isla que se encuentra al norte, comenzaran a instalarse los bucaneros y filibusteros. La isla Tortuga. La isla de Tortuga, que va a ser el origen. Al norte de Haití. Al norte de la Hispaniola. De la isla de Santo Domingo. La isla de Santo Domingo. O de la Española. Esa isla va a ser el punto de operaciones. Allí se van a instalar los bucaneros y filibusteros. De allí se van a sacar alternativamente por los gobernadores de Santo Domingo, primero Sebastián Montemayor y Cuenca, y luego Bernardino Meneses Bracamonte, alias el Conde de Peñalba, pero no dejarán guarniciones, con lo cual, al cabo del tiempo, de finales de 1691, ya habían colocado una ciudad en la parte de la isla de Santo Domingo, en Port de Paix, y habían establecido un gobernador. Ese gobernador se mantuvo en un estadio de tolerancia debido a las paces de Nimega. Pero cuando atacaron Santiago, los dominicanos, el 21 de enero de 1692, destruyeron completamente la colonia incipiente de franceses. El gobernador murió. ¿Los haitianos? Los criollos dominicanos la destruyeron, la colonia, y esa destrucción pues eliminó las posibilidades, pero no ocuparon el territorio por la antigua prohibición que tenían, y 5 años después, bajo la batuta de un hombre llamado Jean-Baptiste Ducasse, el rey Luis XIV firma con su pariente, rey de España, el Tratado de Ryswick en el castillo holandés de Ryswick, que ya daba punto final a las hostilidades y permite que se vuelvan a instalar los franceses en 1697, y eso dará pie al surgimiento de una colonia que durará 90 años,
llamada Saint-Domingue. Francia nunca le cambió el nombre a la isla, no le puso Haití. Haití se va a colocar sobre lo que fue Saint-Domingue, que es el nombre que Francia le conservó, que era el nombre de Santo Domingo en francés, en este caso. ¿Y cómo se forma lo que se pudiera considerar una rebeldía de los negros? Bueno, ¿A los Francia, cuántos años de tener Francia presencia en dominicana? 1789, se produce en Francia la Revolución Francesa. La revolución no fue un fenómeno episódico, fue un fenómeno largo que generó varios tipos de gobierno, generó la convención, el consulado, el imperio, la dictadura y posteriormente se desvaneció la revolución y volvió la monarquía. La revolución va desde 1789 hasta 1815. En ese momento, en la primera etapa de la revolución, que fue gobernada por la Convención francesa, la Convención abolió la esclavitud y envió a dos comisionados, Sonthonas y Paul Berel, los cuales le entregaron armas a los esclavos y le dijeron: Francia les da la libertad, la revolución le concede los derechos y ustedes ya no son esclavos. Eso fue el germen de toda la rebelión. Eso produjo internamente una guerra interna en la colonia entre los colonos. Déjame un momentito porque me están haciendo señas de que el primer bloque venció, se acabó el tiempo, y vamos a volver a cerrar con cómo surge esa guerra de negros en San Domingo y cómo le ponen Haití. Quédese ahí, volvemos en breve. Brevemente vamos a puntualizar cómo surge Haití. Como usted está viendo, es mucha historia. Prácticamente pasaron 200 años, 2 siglos, con Santo Domingo o la Española, como se llamaba. Exacto. Mientras ellos se llamaban San Domingue. Saint-Domingue y Santo Domingo duraron 2 siglos, o sea, las dos colonias, la francesa y la española. Entonces los franceses liberan a los haitianos, como a los negros, como un fruto de la guerra de allá de Francia, ¿no? Sí, no, la liberación de los esclavos se produce como fruto de una decisión de la Asamblea Nacional de la Revolución. Sin embargo, eso cambió. ¿Por qué? Porque durante la etapa de desórdenes, Francia estuvo la convención, posteriormente llegó la época de Robespierre. La época de Robespierre tiene 2 momentos: el momento del terror revolucionario y el momento del gran terror. En el momento del terror revolucionario se guillotinaban mensualmente entre 1.000 y 1.500 personas. En el momento del gran terror se llegaron a guillotinar hasta 5.000 personas por mes, ¿no? Es decir, era una carnicería. Allá en Francia. En Francia, sí. Y era una revolución que, al igual que las revoluciones posteriores de carácter sanguinario, como han sido los comunistas, tenía la visión de crear un hombre nuevo. Suprimieron el calendario, suprimieron todo lo que los tratamientos de las personas, es decir, no se podía decir usted, había que decir ciudadano. Todos los títulos fueron anulados y esa revolución, esa etapa que dura unos 10 años, pues Francia no se ocupó de su colonia y le da pie a un esclavo a tomar el poder en nombre de Francia. Ese esclavo es Toussaint Louverture. Louverture tomó el poder con la anuencia de los franceses, porque Louverture estaba coqueteando con España, como habían hecho ya anteriormente sus jefes políticos, que eran Jean-François y Jean Biassou. Ambos murieron
dentro del mundo hispánico, esos dos esclavos que fueron rebeldes antes que Toussaint Louverture. Entonces Louverture es llamado por los franceses, él vuelve a redil francés, ocupa el grado de gobernador general y va a durar 10 años en el poder, pero no va a proclamar la independencia, porque temía que la colonia cayera en manos de los negros africanos. Louverture era un negro criollo y había diferencias entre los criollos y los africanos. Y Louverture, como criollo, estaba más bien culturalmente unido a Francia, más que otros que habían hecho una ruptura cultural con Francia y tenían más pasión por el creol, por el vudú, por la cultura que habían creado los propios negros. Y eso evidentemente va a suponer un cambio. Ahora bien, cuando se proclama el surgimiento de un Estado con el nombre de Imperio de Haití, que fue el nombre que adoptó el Estado, no había ninguna referencia a ese nombre. Cuando Colón llegó, la isla tenía 5 nombres. Eran 5 cacicazgos, se hablaban casi 4 lenguas, 3 lenguas y una protolengua. O sea, no había unidad lingüística, no había unidad cultural, no había unidad política. Y Colón llegó a uno de los cacicazgos, al de Marién, pero estaba también Jaragua, Maguana, Maguá e Higüey. Es decir, que la isla tenía 5 nombres. O sea, al llegar Colón, no hay ningún nombre anterior empleado por nadie para llamarla Haití. El nombre de Haití es uno de los nombres que los cronistas españoles anotan para nombrar las zonas de montaña como parte de la toponimia que habían creado los indígenas. Pero ese nombre nunca tuvo existencia geográfica reconocida. O sea, usted nos está diciendo, lo que tenemos mucho diciendo, particularmente yo, que Haití, tierra alta, que es lo que significa, sí, estaba ya como la parte creada por los taínos, los indígenas. Sí. No, ni siquiera fue Colón. ¿Entiendes? Nadie, es decir, O sea, no existía los cronistas ese nombre. Le dan nombre a las cosas que según ellos van oyendo, ¿no? Los españoles le dan nombre al maguey, al caney. Entonces le ponen Haití. Pero No, también le pusieron se revelan, Haití, ¿no? a la parte montañosa. A la parte montañosa. O sea, sí. No al país. Aquí no al país, no, nunca se llamó. Eso no existía como no existía, país. No. Luego, los constituyentes de Sandomangue, que hacen su guerra de independencia, se atribuyen un nombre antiguo, pero en la misma constitución dicen claramente, los constituyentes del Imperio de Haití, Que son los rebeldes, ¿no? sí, estamos fundando el Imperio de Haití sobre las cenizas de la antigua colonia de Sandomangue. O sea, reconocen que Santo Domingo es anterior, porque ellos fueron traídos a Sandomangue. Y que Haití es un nombre que comienza a emplearse a partir de 1804, no antes. O sea, hay un momento de desempleo. Por lo tanto, el hecho de llamarse Haití no le da a los haitianos que viven bajo esa bandera ninguna anterioridad cultural, histórica, con relación a Santo Domingo y a los dominicanos, que era el objetivo político de ellos atribuirse una antigüedad para futuras reclamaciones. O sea, definitivamente ellos se propusieron, vamos a decir, posicionar en los países del momento que sí, Haití ya existía, por ponerle simplemente Haití. Exacto, y de hecho algunas... Parecería que los invasores somos nosotros. Así es. Hay una historiadora haitiana llamada Odette Fonbrand que dice que cuando Colón llegó a Haití y que allí había los haitianos indígenas y que ellos son los haitianos negros, los herederos de los anteriores. Pero se olvida que hay 2 siglos de distancia entre un fenómeno y otro. O sea, hay 2 siglos entre cuando se descubrió América y se forma el país que ellos usan el nombre viejo de Haití. Sí, 200 años promedio. Sí, de diferencia. O sea, que ellos tienen
un decalaje en el tiempo que no han querido subrayar, porque evidentemente lo que quieren es atribuirse una antigüedad y de hecho ellos reivindican al cacique Enriquillo, a Nacaona, a Boechío. Hay un autor llamado Emil Naop que habla de los caciques de Haití. Y Haitiano. en Haití hay toda una tradición indigenista porque los haitianos son mitómanos y se atribuyen esas cosas, aunque no le correspondan, para darse un toque de Entonces, autonomía. ¿qué pasó con los blancos cuando ellos se rebelan? Bueno, eso es importante. Haití se funda en base al odio. En el territorio haitiano se funda sobre una gran matanza de blancos. Una gran matanza de blancos. Más de 40.000 blancos. Ese fenómeno de matar blancos se extendió a la parte dominicana, donde hubo dos grandes matanzas, una en Santiago y otra en Moca. En ambos sitios había grandes cantidades de poblaciones blancas que fueron sacrificadas. Y de hecho, el cronista de la matanza de Moca, de abril de 1805, llamado Gaspar Arredondo y Pichardo, cuando uno lee lo que la documentación sobre el degüello de Moca, él dice que en aquella oportunidad ser blanco era un delito. Sí. Que la gente moría únicamente por su color. Cosa que ha ocurrido en la historia haitiana, porque ellos en diversas etapas de su historia han hecho matanzas de blancos y de mulatos. La última gran matanza de mulatos fue en 1957 y de ella hace una crónica muy pertinente el profesor Alfred Biot, que vivió en Santo Domingo y que fue el padre de un poeta muy conocido llamado Jacques Biot, Renaud. Este señor había sido candidato a la presidencia y cuando subió el grupo de Duvalier, que era un grupo negrista, racista, decidió matar a todos los mulatos que tuviesen alguna pretensión y mucha gente fueron asesinadas por tener el pelo liso, por parecerse a un blanco, es decir, nada más por ser mulatos, en definitiva, lo cual quiere decir que hay en la historia haitiana una tradición de odio racial. Entonces mataron todos los blancos que estaban en el momento en Saint Domingue, que ellos le iban a llamar Sí, Haití. ¿Y sí, quién sí. se quedó gobernando y qué pasó con los demás negros? Se quedaron ellos gobernando, se quedaron los negros Y ahí gobernando. es que le ponen Haití, Exactamente. Imperio de Haití. Imperio de Haití. Y el Imperio de Haití, en su constitución, tenía dos artículos que nos perjudicaban enormemente. El primer artículo que nos llevaba al prejuicio era el artículo 18, que decía que la isla Saona era parte del imperio y que el imperio, que la isla era una indivisible y no se podía dividir. O sea, que tenían... La isla Saona. Sí, era parte, es decir, que todo, incluyendo la isla Saona y Samaná, eran parte del imperio, con lo cual prácticamente nos dejaban sin territorio nuestro, ¿no? Y el artículo 12 decía que ninguna persona de raza blanca podía poner los pies a título de propietario o de amo de cualquier cosa, es decir, que prácticamente le estaban prohibiendo la propiedad a las personas por su raza. Pero ellos mismos llegaron a matar a un líder, ¿no? Que lo Ellos, descuartizaron. no, ellos mataron al padre de la patria, que era de Salines, que fue asesinado en 1806 en la cañada de Pont Rouge y que fue masacrado. Descuartizado, ¿no? Todo él desapareció. Una loca recuperó la cabeza y la colocó en el panteón de los Inginá en Haití. Esa loca se llamaba Desfilé. Y bueno, esa es la historia, ¿no? Es decir, Eso es otra historia. es la historia de... O sea que una definitivamente nación. tenemos que reconocer que Haití desde los
desde Haití, el Haití de hoy, que no es el Haití inicial, ya usted oyó que habían pasado 200 años promedio cuando se forma el imperio haitiano, usurpando un nombre que ya existía, que es como los taínos, repetimos, llamaban a esa parte montañosa Tierra Alta. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se quedan ellos con ese odio hacia la hispaniola? ¿De dónde les sale entender que ellos son los dueños de la hispaniola hasta el día de hoy? Bueno, el odio es parte de su formación nacional, porque al momento de su independencia no había nada que los uniera. Allí se hablaban unas 32 lenguas distintas. El criollo era una lengua minoritaria, lo hablaban 200.000 de más de medio millón, y la única cosa que los unía era el color de la piel, y de ahí viene toda esa visión negrista de buscar la negritud como base, el vudú, que es una religión animista, El y vudú es haitiano, ¿no? el vudú No viene de otro sitio. viene del Dahomey, pero en Haití se aclimató de una forma diferente. Y además del vudú está también el odio racial hacia los blancos, que hace que en todo el siglo XIX no existe la posibilidad de que un blanco pueda pertenecer a ese territorio. Por eso vienen todas las reclamaciones de Francia, ¿no? Porque había una población blanca originaria de allí, que era más antigua que los negros. Y esa población blanca es obligada a vivir en Cuba o en Francia o en Nueva Orleans. ¿Por qué? Porque se les negó la posibilidad de que pudieran volver a la colonia. Y para mantener esa negatividad de la posibilidad, Boyer prefirió firmar un tratado con Carlos X para indemnizar a esas personas con un año de producción económica, que eran en aquella época 150.000 francos. Por eso viene la deuda. Ahora ellos han dicho que la deuda los sirvió para atrasarlos y que Francia debe pagarle como una reparación la deuda que lo obligó a pagar. Pero la deuda que lo obligó a pagar no era para Francia, no era para el gobierno francés. Esa deuda era para indemnizar a la población que ellos excluyeron del país. O sea que estamos viendo que es un pueblo que de siempre, por inclusive sus orígenes, vienen de varias tribus de África, ellos mismos no se entienden. Ellos mismos no se entienden, son conflictivos y sanguinarios. Solamente hay que pensar cómo mataron recientemente al presidente Moïse. O sea Claro. que no tienen límite y eso hay que tenerlo claro. Con eso es que estamos bregando en la República Dominicana. Vamos a la segunda pausa comercial y al volver ya vamos a tener que ver, vamos a hacer la pregunta desde ahora. Desde Trujillo hasta la fecha, Trujillo, Balaguer, y Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina. Y ahora tenemos al presidente Abinader, que se le ha puesto una papa caliente, pero escuchando al historiador, yo concluyo que Abinader lo que tiene es el resultado de lo que no hizo Danilo, de lo que no hizo Leonel, de lo que no hizo Hipólito, y de lo que sí hizo Balaguer y de lo que sí hizo Trujillo. Volvemos en breve. No estamos siendo monotemáticos, simplemente tenemos una gran preocupación por lo que estamos viendo y escuchando y leyendo sobre la posibilidad de que cada vez más aquí hayan más haitianos en el territorio dominicano. Hay que regularlo, nosotros no nos oponemos a que el que quiera contratar a un haitiano para X trabajo, le hace agrícola, de construcción, lo contraten, pero normal, legal. Yo creo que es un crimen seguir permitiendo que más haitianos entren al país. Lamentablemente, eso hay que regularlo. Hay muchos casos, por ejemplo, yo escuchaba que hay padres y hay mujeres, hay hombres que legalizan niños diciendo que son hijos de ellos.
Yo creo que el gobierno debe hacer una prueba de ADN antes de normalizarle a todos los niños que puedan presentarlo como hijo de uno del padre o la madre dominicana, porque se está haciendo negocio con eso. Y esos dominicanos y dominicanas que están haciendo negocio con eso, hay que condenarlos, son terroristas, porque están participando de un crimen que afecta a la nacionalidad dominicana, la identidad dominicana. Esto no es un tema de pena, esto es un tema de realidad de nuestro país, de nuestro territorio. Nosotros tenemos que ponernos fuertes, ponernos claros. Haití es responsabilidad de la comunidad internacional. Y usted debe preguntarse, ¿y por qué la ONU no resuelve eso? ¿Por qué no distribuyen? ¿Por qué no buscan la manera de ayudar a Haití? Usted tiene que preguntarse eso. Porque la comunidad internacional es más que todo, más grande que República Dominicana. Tiene más recursos que República Dominicana. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que responsabilizarnos, que no podemos, de 11 millones de personas que no nos entendemos y que ya usted está conociendo su pasado, que tiene mucho que ver con su presente? Ese es el motivo por el que estamos aquí hablando. Profesor, cuando usted tiene aquí el caso que tenemos hoy día, ¿cuál es el nivel de responsabilidad de Abinader, del presidente actual? ¿Qué tiene que ver Danilo Medina con lo que está pasando hoy aquí? Leonel Fernández con lo que está pasando hoy aquí. Hipólito Mejía con lo que está pasando hoy aquí. A diferencia de Balaguer, Balaguer no permitía esto. Y Yo Trujillo creo menos. que hemos cosechado el fruto de políticas erradas de muchos gobiernos atrás que han ido descuidando el tema. ¿Gobiernos atrás de quiénes? ¿Los que yo le mencioné? Exacto, sí. Danilo, Danilo, Leonel, Leonel, Hipólito. Hipólito. Y hemos llegado hasta ahora, hasta acá, ¿verdad? Este también Jorge Blanco. En esa, Jorge Blanco, sí. Hemos Don llegado Antonio. hasta acá. Yo le decía, para explicarlo con una imagen, porque sé que tenemos poco tiempo, le decía a una persona en Estados Unidos que me atacaba mucho por la defensa del país, porque hay mucha gente que vive del tema y entonces vive de atacar a los que defendemos el país, que eso se pone de moda en periodistas y en intelectuales. Le decía que esto es como cuando usted tiene un vecino que le va mal, ese vecino se muda en su casa, usted es un cristiano, un creyente, hombre noble, como lo es el dominicano en realidad, ¿no? Que todos esos países que hablan de Haití sienten unos amores platónicos, no sienten el grajo del haitiano ni nada de eso, sino que lo tienen lejito, pero no tienen que compartir ni lidiar con él. Me gusta mucho el símil, amor platónico. Así sí es bueno, ¿no? Y entonces, usted le ha permitido entrar por su descuido, por su situación. Ese haitiano utiliza su botiquín, es decir, sus hospitales, la mascota de sus hijos, sus escuelas. Comienza a suplantar a su jardinero, a su chofer. Y llega un momento en que la situación de su familia se convierte en una crisis, ¿no? Porque hay miembros de la familia que están excluidos por esa presencia, excluidos del bienestar. Y usted le dice, mire vecino, yo he sido con usted muy solidario, porque nadie ha sido con Haití más solidario que la República Dominicana. Yo quiero que usted se vaya para su casa, para yo organizar mi casa. Y el vecino responde, no, aquí hay que negociar. Y usted dice, pero yo no puedo negociar mi casa. Está en mi casa, usted tiene su casa al lado. ¿Cómo voy yo a negociar mi casa? Entonces la gran lucha es que hay muchos dominicanos y algunos miembros de iglesia como los jesuitas y grupos de ONG que quieren obligarnos a negociar la existencia de la República Dominicana y hay otros dominicanos que deseamos conservarla en su sentido inicial. Una gran contradicción porque parecería que es una posición humanista, pero con quien tenemos que ser humanistas es con los dominicanos. Claro, y además
Porque es que no somos la comunidad internacional. La caridad empieza por la casa. Por supuesto. Y la República Dominicana no es un derecho humano de Haití. Es un país con su población. Cuando ese vecino suyo que usted está señalando lo destruye todo. Claro. No tiene sentido que nosotros nos volvamos como ellos, más pobres, menos inversionistas. O sea, ellos han destruido su país. Bueno, y pueden también destruir el nuestro, porque en definitiva la lógica haitiana responde un poco a la depredación, como la lógica de los pueblos recolectores. Por ejemplo, Haití consume 7 millones de metros cúbicos de madera por año. No tiene bosque en su país para satisfacer esa inmensa demanda de madera. Está destruyendo el bosque dominicano para cocinar, ¿no? Con tumbas de carbón. Y naturalmente, si nosotros nos cerramos a cal y canto, si nosotros cerramos toda la posibilidad, van a decir que estamos conspirando contra la alimentación de los haitianos. Porque ellos entienden que el derecho humano de ellos pasa por la destrucción del nuestro. Y doctor, ¿y por qué cuando Balaguer no teníamos esas luchas que tenemos ahora? ¿Qué de diferente tenía el presidente Balaguer en el tratamiento al tema haitiano? Yo creo que había otra narrativa. También muchas de estas cosas tienen que ver con la visión, la narrativa, el relato que se impone en cada momento. Todavía los dominicanos entendían que, primero, que la República Dominicana no es responsable del tema haitiano, que Haití es otro país, ¿verdad?, que no es parte del nuestro. Y estaban las cosas más claras, pero luego nos han convertido rehén de la misericordia de los grupos que se ocupan de esa población, y la gente no se da cuenta de que la República Dominicana es un equilibrio, que estamos encerrados en una misma isla con la nación de la cual nos libertamos, y que para mantener a la República Dominicana hay que procurar que se mantenga el equilibrio. El equilibrio es que debe haber en República Dominicana, puede haber una cantidad de haitianos que no ponga en riesgo el país, que no lo fragmente, que no cree guetos, porque evidentemente si eso ocurre, pues comienza a perforarse el propio gesto de independencia de 1844. Entonces, en este momento en que se ha producido la mudanza completa del pueblo haitiano hacia la República Dominicana, con la producción, a su vez, de más de 500 poblados y batalles en todo el país, con la desnacionalización del empleo agrícola, casi totalmente, del empleo de la construcción, del empleo de los servicios, de la mendicidad, con la desnacionalización de los servicios sanitarios, la sobrecarga de todos los servicios, con la sobrecarga incluso de las escuelas, con la desnacionalización de los registros civiles. Todo eso prácticamente es un país que va a la casa a apropiarse de otro país. En el de ellos ya no opera como una nación que provee seguridad para ellos, porque tiene apenas 1,5 de tierra útil, de capa boscosa, porque es el lugar con mayor desempleo, porque es el lugar con mayor inseguridad, porque los ríos han desaparecido y porque no tiene un polo de autoridad, ni un gobierno, ni un Estado, y entonces se tiran. Eso es solamente un solar con mucha gente. Exactamente. Se Porque tiran no hay hacia el país. institucionalidad de ningún Y entonces tipo. nosotros no decimos, tienen ni siquiera cédula, señores, cédula. de todo eso, de la falta de documentación, ¿quién es el culpable? La República Dominicana, Sí, según los haitianos, según las ellos. iglesias. De la falta de atención a la niñez, a la República Dominicana, por su falta de humanidad. De la capacidad para su parturienta de la luz, la República Dominicana. Es decir, se nos está atribuyendo obligaciones extranacionales y extraterritoriales
que no tenemos. Y esa transferencia de obligaciones implica el tratar de anular a la República Dominicana en todos los progresos que hemos logrado en los últimos 50 años. Hay un tema, doctor, que paren como curía. O sea, no hay un control ni siquiera de embarazo. No, la dinámica demográfica es mucho más potente que la nuestra. Por eso también eso es un problema de que rápidamente pueden multiplicarse y tener en el país una población con papeles dominicanos que no cree en el país y que apunta hacia nuestra anulación como nación, ¿Cuándo lo cual evidentemente implicaría la fragmentación y la destrucción y el ocaso de la nación dominicana. ¿Cuándo se complica el tema? ¿En qué gobierno? Pues, ¿qué pasó? Alguien falló. Alguien está fallando. Yo creo que después del paso del presidente Balaguer, en que ya el tema era bastante fuerte, pero después de su salida del poder, también generaba un cierto miedo en los haitianos, pues se ha producido como una especie de implantación general. Se han expandido a todos los tipos de cultivos, a todos los tipos de ambientes, a las ciudades. Pero de los presidentes que tenemos desde Balaguer, ¿quiénes han permitido eso? Porque lo han permitido por una falta de una política migratoria efectiva. Bueno, los gobiernos del PLD fueron bastante permisivos. En general, el de Hipólito también lo fue, aunque un poco menos. Y luego ahora estamos ante el problema de la existencia misma, porque cuando se examina, por ejemplo, el presupuesto nacional de salud, nos damos cuenta que el sistema es infinanciable, que no podemos seguir gastando 25 mil millones de pesos en parturienta. El 30% se va en tema haitiano. Sí. Entonces, porque eso aniquilaría la posibilidad futura nuestra, pero además que todos los índices sanitarios de la República Dominicana están bajando por la importación de enfermos con el país más insalubre del continente, que podrían también arruinar la escuela dominicana y que evidentemente han privado a nuestros trabajadores más elementales de los yacimientos de empleo, de la agricultura, de la construcción, que son las mayores betas, canteras de empleo que tiene el país. ¿Usted cree? O sea que estamos realmente hipotecados. Y entonces los gobiernos se ven obligados, para poder contener la delincuencia, para poder contener el descontento, para poder paliar la situación, en transferir grandes ayudas en Bonolú, en Bonogá, o sea, del presupuesto a las personas, creando una generación de asistidos sociales en los dominicanos y creando la idea de que los haitianos son propietarios de todos los empleos de la construcción, de todos los empleos de la agricultura, con lo cual anularían la posibilidad de que el dominicano pudiera vivir dignamente, con decoro, en su país. ¿Usted cree que el muro sea una solución? Yo creo que el muro es una necesidad de mandarle, sobre todo psicológica. Para que por lo menos sea menos fácil, ¿no? No, y sobre todo enviar una señal psicológica al mundo, a las ONG y a los propios haitianos, de que no hay solución dominicana al tema haitiano, de que los dominicanos quieren ser dominicanos, quieren preservar su país, quieren preservar su nación en el sentido inicial en cómo fue fundada en 1844. Yo creo que el muro, como dice usted, también dificulta, porque es que esa frontera, señores, es un pedazo de tierra sin control, porque por más que digamos y digamos, la mafia es tan grande. Las fronteras, cuando están entre países con tal régimen de desigualdad, de desarrollo, hay que poner un muro. Tienen que tener obstáculos. Lo vemos, por ejemplo, en la frontera de Ceuta y Melilla, donde hay grandes alambradas, muros altos, y luego al final de los muros hay concertinas y obstáculos, y hay incluso fosos para evitar que la gente viole el territorio, porque la gente, si lo ve fácil, pues evidentemente va a tratar de penetrar en el país ilegalmente y de establecerse a la fuerza. Algunos entran incluso armados al país. Hay muchos guardias dominicanos
que han fallecido asesinados por los propios inmigrantes que entran a saco en el territorio de la República Dominicana. Bueno, ante todo lo que hemos oído hoy, profesor, corríjame si me equivoco, a mí me parece que es injusto tildarle de responsable al presidente actual, Abinader. Yo entiendo que debemos mejorar algunas cosas, pero de eso él no es responsable, profesor. Yo creo que el presidente Abinader, contrariamente a otros, ¿no? Primero ha sido el primero en decir y hacer el muro, que ya psicológicamente es un mensaje para todos los dominicanos. Y más controlable esa frontera. Y segundo, no ha reclamado a la comunidad internacional que se ocupe del caso haitiano en todos los foros, sin pausa. Tercero, ha mantenido la idea de que debemos aplicar nuestras leyes de repatriación de ilegales. Es decir, que dentro de lo que cabe, ante la magnitud de lo que existe, la gente le puede parecer todavía poco, pero dentro de lo que se ha hecho, si se compara con los demás, ha hecho muchísimo más que todos los otros. Con estas palabras terminamos el Conexión Global R de hoy, agradeciendo su sintonía. Hemos hecho 2 programas tocando el mismo tema, pero si usted no se dominicaniza, vamos a tener cada vez más exposición a ir perdiendo la dominicanidad, porque eso es así, no es un tema emocional. No es un tema emocional, es objetivo, lógico y prudente. Recuerde, Haití existió desde antes incluso de que fuéramos colonizados, porque es el nombre como los taínos llamaban esa parte del país, Tierra Alta. Y nunca olvide, no hay solución dominicana al problema haitiano en territorio dominicano. Hasta la próxima.